nosotros a estas proposiciones la vamos a llamar premisa. Estas proposiciones son nuestras premisas iniciales y nosotros las suponemos cierta y sobre la cual se basa un razonamiento, ¿sí? A esta proposición de acá la vamos a llamar, que también puede ser una proposición simple o compuesta, nosotros la vamos a llamar conclusión, ¿sí? Entonces decimos, la notación para decir que estamos infiriendo es esta notación que tenemos acá. Tenemos una inferencia de premisas y de conclusión. Entonces, vamos a inferir a partir de este conjunto de premisas otra llamada conclusión, ¿sí? Entonces, vamos a la definición de lo que es una inferencia. Y decimos una inferencia, P1, P2, P3, hasta P sub K, que infiere a Q, se dice que es válida si Q es verdadera. Caso contrario, es una contradicción. Entonces, en otras palabras, nosotros vamos a decir que esta inferencia es válida o que esta inferencia y razonamiento es válido si la conjunción, miren, estamos haciendo la conjunción de las premisas dadas, implica otra premisa, y eso es una tautología. Entonces, en otras palabras, nosotros aquí estamos dando lo que es la definición de implicación lógica, ¿no? Nosotros decíamos, ¿cuándo es una relación de implicación lógica? Cuando el valor de verdad de la condicional entre la fórmula F1 y F2 es una tautología. Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de inferencia, nosotros vamos a aplicar reglas, a esas reglas las vamos a llamar nuestras reglas de inferencia, que están escritas en forma de implicación lógica. Entonces, recapitulando, nosotros decimos que las relaciones entre fórmulas proposicionales son dos: la relación de equivalencia lógica y la relación de implicación lógica. La relación de equivalencia lógica es cuando nosotros estudiamos las leyes de la lógica proposicional y aprendemos a simplificar. La relación de implicación lógica, nosotros aprendemos las reglas de inferencia y aprendemos a inferir. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya de inferencia, nosotros no decimos verdadero o falso. Estamos hablando de razonamiento válido o razonamiento no válido, ¿sí? Existen muchos métodos para que nosotros podamos inferir. Una de ellas es a través de la construcción de las tablas de verdad. Nosotros a través de la construcción de las tablas podemos verificar si un razonamiento es válido o es no válido. En este caso, mire, yo estoy colocando esta orden acá, si dice verificar la validez del razonamiento. Acá estoy dando 3 proposiciones, 1, 2 y 3. Y digo, infiere otra proposición. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de infiere, vamos a demostrar si un razonamiento es válido o es no válido. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarlo en forma de implicación lógica, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de premisas iniciales, nosotros vamos a realizar la conjunción. Entonces tenemos si P, entonces no Q, y si R, entonces P, y Q infiere, notación de inferencia, no R, ¿sí? En otras palabras, nosotros lo que vamos a demostrar es que esta fórmula F1 implica lógicamente a esta fórmula F2. ¿Sí? Entonces
acá nosotros estamos hablando de la operación de la condicional material. Y en este caso de acá nosotros estamos hablando de la relación entre fórmulas proposicionales. Esta es una fórmula, esta es otra fórmula, y la relación que existen entre ambas es la relación de implicación lógica, ¿sí? Entonces vamos a demostrar si mi razonamiento es válido o no es válido. Vamos a construir la tabla de los valores de verdad. Bueno, ahí tenemos a nuestra formulita, ¿no? Recordemos, cualquiera que sean los métodos, lo primero que tenemos que hacer es verificar cuántas variables proposicionales tiene. Las variables proposicionales son los nombres de nuestras proposiciones simples. Entonces tenemos a P, tenemos a Q y tenemos a R. Por lo tanto, nuestra tabla de los valores de verdad va a tener 2 elevado a 3 proposiciones, 8 filas, ¿no? Hacemos una columna para P, otra para Q, otra para R. Y colocamos los posibles valores de verdad, las combinaciones posibles que puedan tener estas 3 proposiciones. En este caso en particular, yo voy a aplicar el método acumulativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? El método acumulativo, lo primero que se fija es que si tenemos la operación unaria de la negación, hacemos una columna para no Q, otra columna para no R, y empezamos a colocar columnas en la historia formacional de nuestra fórmula, ¿no? Siempre respetando los paréntesis de adentro hacia afuera. Entonces hacemos una columna para P, entonces no Q, hacemos otra columna para R, entonces P, ya lo tenemos a Q, hacemos una columna para la conjunción de estas 2 fórmulas, y hacemos una tercera columna para la conjunción de estas 3 fórmulas de acá. Entonces, para mí esta va a ser mi primera fórmula, y encontramos los valores de verdad. Y luego mi segunda fórmula, que es no R, y luego vamos a hacer la operación de la condicional material, ¿no? Entonces, para nosotros este es el antecedente, este es el consecuente, y los valores de verdad son todos verdaderos, ¿sí? Entonces, si el valor de verdad de la condicional material es verdadero, nosotros decimos que la relación entre esta fórmula de acá y esta fórmula de acá es una relación de implicación lógica. De esta manera nosotros hemos podido demostrar que mi razonamiento es válido. A partir de este conjunto de premisas, yo puedo inferir otra premisa. ¿Y qué son las premisas? Las premisas son proposiciones que pueden ser proposiciones simples o proposiciones compuestas, ¿ya? Pero imagínense si nosotros tuviéramos más premisas iniciales. Serían nuestras tablas y nosotros vamos a poder verificar si mi razonamiento es válido o no válido a través de la construcción de las tablas de verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es demostrar si un razonamiento es válido o no válido a través de las reglas de inferencia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son las reglas de inferencia? Dentro de las reglas de inferencia, voy a dejar de compartir acá, por favor. Vamos a ir a las reglas de inferencia. Dentro de las reglas de inferencia tenemos el modus ponendo ponen. Tenemos como una primera premisa la condicional material P, entonces Q, y como una segunda premisa P, entonces Q. Tenemos la regla del modus tollendo tollens. Nosotros tenemos una condicional P, entonces Q, como una segunda premisa, la negación del consecuente. Entonces inferimos la negación del antecedente. Fíjense, en esta regla, nosotros podemos también tener como entrada esta condicional, ¿no? P, entonces, y como una segunda premisa, la negación del consecuente. Entonces, si mi consecuente es no Q, su negación será Q, y de la misma manera la conclusión será no P. Si nosotros tuviéramos que hacer su tabla de los valores de verdad,
vamos a decir P entonces Q y no Q, infiere no P, infiere la conclusión. Otra de las reglas es la regla de la conjunción, la vamos a abreviar A. Si yo tengo dos premisas, P y Q, yo puedo inferir la conjunción de ambas. Así como puedo inferir la conjunción de estas dos premisas, yo a través de la regla de simplificación, que la voy a denominar S, si tengo como entrada la conjunción de dos proposiciones, yo puedo simplificar una de ellas, o puedo simplificar P, o puedo simplificar Q. Otra regla es la regla del modus tollendo ponens. ¿Qué me dice? Tengo como una primera premisa la disyunción de dos proposiciones y tengo como una segunda premisa la negación de una de ellas. Entonces, en este caso tengo la negación de Q, infiero P. En este caso tengo la negación de no P e infiero Q. También tenemos como la sexta regla la ley de la adición. Premisa cualquiera P, yo puedo concluir la disyunción de ella con cualquier otra proposición. ¿Sí? Q es una proposición cualquiera. Lo que no hay que hacer es mal uso de esta ley, ¿no? No es que en cualquier punto de mi demostración yo vaya a inventarme cualquier proposición y se la adicione. La séptima regla que nosotros tenemos es la ley del silogismo hipotético, la vamos a abreviar SH. Si yo tengo como una primera premisa P, entonces Q, y como una segunda premisa Q, entonces R, fíjense, el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda, entonces infiero el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Si P, entonces R. Otra regla, tenemos la regla o la ley del silogismo disyuntivo, SD. Me dice, si yo tengo como una primera premisa la disyunción de dos proposiciones, y esta proposición es el antecedente de una condicional, y esta otra proposición es el antecedente de otra condicional, entonces yo infiero la disyunción de sus consecuentes, R o S. Tenemos la regla o la ley de la simplificación disyuntiva. Esta regla nosotros la hemos estudiado en la ley de la lógica proposicional. Se llama idempotencia. Si yo tengo P o P, una fórmula disyunción, la misma fórmula, yo puedo concluir P. Tenemos esta regla que es la doble negación. Nosotros la hemos estudiado en la ley de la lógica proposicional. Se llama, es una de las leyes de la complementación. Si yo tengo como una premisa P, yo puedo concluir no P. O si yo tengo como una premisa no P, lo contrario, yo puedo inferir P. Otras reglas tenemos las leyes de Morgan. Estas leyes de Morgan que nosotros las hemos estudiado como las operaciones binarias, lo mismo. Si yo tengo como una premisa no P y Q, yo puedo inferir no P o Q, o al revés, me puede entrar esto y yo infiero esto de acá, ¿sí? La otra ley de Morgan, si yo tengo no P o no Q, puedo inferir no P y Q. O si yo tengo no P y no Q, puedo inferir no P o Q. A ver, fijémonos si está bien escrita. Acá tenemos no P y Q, está bien. Y por el otro lado tenemos lo contrario. Tenemos las leyes conmutativas. Las leyes conmutativas que la hemos estudiado en la ley de la lógica proposicional. P y Q
y puedo inferir Q y P. Lo mismo me pasa con la conjunción que con la disyunción. Otra regla es las leyes de las proposiciones bicondicionales. Miren acá. Si nosotros tenemos como una primera premisa la bicondicional de P si solo si Q, nosotros podemos inferir P entonces Q y si Q entonces P. Asimismo, como yo puedo aplicar la ley de la simplificación, yo solamente puedo inferir Q entonces P o puedo inferir P entonces Q, ¿sí? Cualquiera de ellas, ya sea esta formulita o la conjunción de ambas, ¿sí? Y al revés, si nosotros tenemos la conjunción de P, si P entonces Q, y si Q entonces P, nosotros podemos inferir P si solo si Q, ¿sí? Bueno, la regla número 14 es la regla del dilema destructivo. Si nosotros tenemos la disyunción de la negación de dos proposiciones, y fíjense, tenemos una condicional P entonces R, donde el consecuente es la negación de una de las proposiciones de la disyunción, y S es la negación de la disyunción de estas dos proposiciones. Nosotros podemos inferir la negación de la disyunción de la negación de los antecedentes. No P o no Q, ¿sí? La llamamos la regla del dilema destructivo. Y tenemos la regla de absorción. Si nosotros tenemos como una primera premisa, si P entonces Q, nosotros podemos inferir si P entonces P y Q. Y por último tenemos la regla número 16, que es la regla de premisa, que nos permite introducir una nueva premisa, es decir, una proposición simple o compuesta en cualquier parte de nuestra demostración, ¿sí? Esas son las 16 reglas con las que nosotros vamos a trabajar, y ahorita se las voy a pasar a ustedes, aunque ya ustedes la deberían haber bajado, ¿no? Vamos a pasarla y decimos guía, inferencia. Ok. Está llegando a su WhatsApp. Bueno, vámonos a la parte práctica. Van a esperar un momentito, está la internet un poco lenta. Vamos a ir a la parte práctica, ¿ya? Y vamos a inferir. ¿Se puede ver la pantalla? Inge. Okay. Vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Pero un ratito yo había acomodado otros documentos. Acá. Ok. Así como nosotros podemos demostrar si un razonamiento es válido o no válido a través de la construcción de las tablas de verdad, también podemos demostrar si el razonamiento es válido o no válido a través del uso de las reglas de inferencia. Y dentro del uso de las reglas de inferencia, nosotros tenemos métodos que podemos aplicar. Sí, entonces dice ejercicio número 1, demostrar la validez del siguiente razonamiento. ¿Sí? Lo vamos a guardar acá. Inferencia, un ratito por favor. Listo, entonces fijémonos qué es lo que tenemos acá. Acá tenemos un conjunto de premisas, infiere a otra premisa.
Entonces lo vamos a poner en la forma de demostración. Este conjunto de premisas van a ser mis primeras premisas, entonces acá tengo una primera premisa. Le vamos a decir premisa número 1, P o S, entonces R o S. Y tenemos una segunda premisa. Segunda premisa, R o S, entonces no T. Una tercera premisa, T. Estas son las premisas iniciales. Tengo 3 premisas iniciales cuyo valor de verdad es verdadero. Y donde dice infiere, demostrar. ¿Qué vamos a demostrar? No P. ¿Hasta aquí se entiende cómo estamos acomodando nuestro ejercicio? Porque a ustedes les puede venir así o les puede venir escrito así, ¿no? Cuando yo le pongo a veces la orden así, ustedes no saben qué hacer, ¿ya? Bueno, entonces vamos a demostrar que a partir de este conjunto de premisas, nosotros podemos inferir esta premisa de acá. Si nosotros podemos inferir, vamos a decir que nuestro razonamiento es válido, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar. Miren, existe una regla que se llama silogismo hipotético, que ingresan 2 premisas. Tiene como una primera premisa la condicional P, entonces Q, y como una segunda premisa, si Q, entonces R, donde el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda. Inferimos el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Entonces, fijémonos acá en esta primera premisa, su consecuente es R o S, y ese consecuente es el antecedente de mi segunda premisa. ¿Sí? Entonces está escrito en esa forma, ¿no? Entonces yo puedo aplicar silogismo hipotético entre la premisa 1 y la premisa 2. ¿Y qué voy a inferir? ¿Qué infiero acá? El antecedente de la primera, ¿no? ¿Cuál es el antecedente de la primera? P o S. P o S, POS, entonces no T. entonces no T. Muy bien. Hemos aplicado silogismo hipotético. Muy bien. Lo que yo tengo que demostrar es no P. ¿Qué más? Bueno, acá, si ustedes se dan cuenta, existe una modus tollendo tollens. Me ingresa como una primera premisa la condicional material P, entonces Q, y como una segunda premisa la negación del consecuente. Si mi consecuente es Q, su negación es no Q. Y yo puedo inferir la negación del antecedente. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo aplicar, acá yo tengo no T, y acá tengo T. ¿Será que puedo aplicar esa regla? MTT entre 4 y entre 3. ¿Qué dicen? Sí se puede. ¿Y qué voy a Sería inferir? no. Negación de R o S. Exactamente. Entonces vamos a inferir la negación de R o S, ¿no? La negación de R o S. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Me doy cuenta, acá tengo R o S y tengo su negación. ¿Sí? ¿Qué puedo aplicar ahí? No, estoy viendo, estoy en otra vez. MTT
¿De qué? De la 1 y de la 5, ¿no? ¿Y qué infiero? P o S. Negación de P o S. Muy bien. ¿Qué más hago? Tomen en cuenta que lo que yo quiero tener es no P. ¿Qué puedo hacer acá? Acá tengo la negación de la disyunción de dos proposiciones. ¿Qué se llama esa? ¿Qué ley yo puedo aplicar ahí? Morgan. La ley de Morgan, ¿no? La hemos estudiado en las leyes de la lógica proposicional y también la hemos estudiado en las reglas de inferencia, ¿no? Entonces vamos a copiar la ley de Morgan. Acá. Un momentito, por favor. Acá. Ok, esta es la ley de Morgan, ¿no? Entonces dice no P o Q y infiero no P y no Q. Ok, entonces vamos a aplicar esa ley. Tenemos no P y Q. No P, no S, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más hago? ¿Será que ya lo tengo? Simplificación, ingeniero. La simplificación. Simplificación. Ok, entonces aquí lo que he hecho, ley de Morgan, en la premisa número 6, y lo que voy a hacer es simplificar, ¿no? No P, vamos a simplificar la premisa número 7. ¿Listo? Entonces, a partir de este conjunto de premisas dadas y otras inferidas, yo he llegado a inferir no P y digo que mi razonamiento es válido, ¿ya? Y que tengo una duda. Dígame. En el 5, en MTT de 4 y 3, ¿por qué salió negación de R o S? Uh-huh. Creo que era... A ver. Sí, ¿no? Sí, A ver, hemos hecho silogismo hipotético, acá está bien, POS, entonces no T. Luego hemos hecho MTT de 4 y 3. 4 y 3 sería no POS, ¿no? Acá. sí, el paso 6 está de más. Creo. Acá podríamos, entonces está bien, aquí haríamos la ley de Morgan, de la número 5, y tendríamos no P y no S, la ley de Morgan de la número 5. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, ok. ¿Listo? Habíamos inferido mal, aunque el resultado al final lo sacamos bien, ¿no? Pero bueno, estaba mal realizado el ejercicio. Ok, entonces lo que tenemos que ver siempre es la notación, ya no nos olvidemos, podemos utilizar esta notación de acá o podemos utilizar esta notación de acá. Bueno. Vamos a estudiar algunos de los métodos que nos van a ayudar a inferir. Uno de los métodos lo vamos a llamar el método de reducción al absurdo y lo vamos a abreviar como RAA, ¿ya? Reducción al absurdo.
¿Qué nos dice este método de reducción? Me dice, como primer paso, asuma como verdadera la negación de la conclusión e introdúzcala esta como una nueva regla de premisa. Entonces, acá nosotros tenemos, a partir, es el mismo ejercicio, a partir de este conjunto de premisas, nosotros vamos a inferir otra premisa. Pues vamos a colocar nuestra primera fórmula, esta va a ser nuestra primera premisa. Nuestra segunda premisa. Y esta va a ser nuestra tercera premisa, ¿no? Infiere. Infiere significa demostrar, no P. ¿Sí? Entonces, infiere es demostrar que vamos a demostrar no P. Y me dice demostrar la validez del siguiente razonamiento utilizando RAA, reducción al absurdo. Bueno, este método me dice como primer paso, lo que usted tiene que hacer es asumir como verdadera la negación de la conclusión. Entonces, acá tenemos mi conclusión es no P. ¿Sí? Esta es mi conclusión. Entonces, lo que yo tengo que hacer es asumir como verdadera la negación. Lo niego. Siempre es lo que voy a hacer. Voy a negar lo que yo quiero demostrar. ¿Ya? Entonces, si lo que yo quiero demostrar es no P, el primer paso a través de las reglas de premisa va a ser negarlo. No P. La regla que estoy utilizando es la regla número 16 que me dice que yo puedo insertar cualquier proposición en cualquier parte de mi demostración. Listo. Y luego me dice, utilizando las reglas de inferencia, deduzco cualquiera. ¿Qué es una contradicción para mí? Una contradicción para mí sería P y no P, verdadero y falso, S y no S, es otra contradicción, T y no T, es otra contradicción. ¿Ve? Recordemos en la ley de la complementación, una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. ¿Sí? Entonces, las contradicciones nosotros las tenemos que lograr sobre cualquiera de las variables proposicionales con las que estamos trabajando. En este caso, mis variables son pues P, son S, es T y también es R. Cualquiera de ellas que nosotros, ¿sí? Cualquier contradicción. Acá también podemos trabajar sobre R. ¿Se entiende esto de acá de la contradicción? Ya saben ustedes, una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez, ¿no? Eso es una falsedad. Trabajando en la ley de la complementación, eso va a ser una falsedad. Entonces nosotros vamos a aplicar las reglas de inferencia hasta deducir una. ¿Listo? ¿Qué se llama esta regla que voy a ocupar acá? No P, ¿qué se llama? ¿Qué puedo inferir de esto de acá? Doble negación. Claro, pero ¿qué infiero de no P? P. P, y se llama la doble negación de la número 4. ¿Qué más? ¿Qué más hago? Silogismo hipotético. 1 y 2. Silogismo hipotético, está bien, vamos a hacer silogismo hipotético de la premisa número 1 y la premisa número 2. ¿Por qué puedo hacer silogismo hipotético? Porque el consecuente de la primera premisa, que es una condicional, es el antecedente de mi segunda premisa. ¿Y qué infiero? ¿Qué infiero? Entonces Entonces no te. note. Muy bien.
¿Qué más? Tengo que llegar a una contradicción cualquiera. ¿Qué más hago? Hay un módulo yendo Toyen, ¿no? ¿Entre qué y qué? Entre 3 y 6, un MTT. Entre 3 y 6. Entonces acá tenemos no T. Y por el otro lado tenemos T. ¿No? ¿Qué infiero? Negación de P. Negación O C. de POS. La negación de POS, ¿no? Hemos utilizado MTT. ¿Entre qué y qué? Entre 6 y 3, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más hago? ¿Ley de Morgan? Sí, es la misma que la otra, ¿no? Mismo procedimiento casi. Parecida. Solamente que termina de distinta manera, ¿no? Entonces vamos a hacer la ley de Morgan. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la ley de Morgan. Y tenemos no P y no S, ¿no? Y no S. Ley de Morgan de la número 7. ¿Qué más? ¿Qué suelto? Simplificación de nuevo, Lisa. Ajá, simplificación, pero ¿qué me conviene simplificar? No Negación de P, P. ¿no ve? Entonces, simplificación de la número 8. Muy bien. Si yo me doy cuenta, ¿sí? Acá tengo una proposición y tengo su negación. Eso es lo que yo quiero encontrar, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar esta regla. Esta regla, a ver qué me dicen que es. Si ustedes me dicen qué se llama esta regla cuando hago la conjunción. Adición. Conjunción de la número 5 y la número 9. ¿Sí? Esa es la abreviación, ya es conjunción, pero se abrevia A. Y he llegado a una contradicción, ¿no ve? Entonces yo tengo que llegar a una contradicción en cualquiera de las variables. Entonces, si yo llego a una contradicción, como último paso, yo niego lo que quiero demostrar. Niego, disculpen, la premisa añadida, es decir, coloco lo que quiero demostrar. Entonces, ¿cómo funciona este método de acá? Y eso lo coloco como reducción al absurdo de la premisa número 10. Miren cómo funciona este método. Dentro de este método se supone válida este conjunto de premisas. ¿Ya? Dice, a partir de este conjunto de premisas, nosotros queremos demostrar esta otra premisa de acá. Entonces, lo que hago en mi primer caso, en mi primer paso que yo doy dentro de la demostración por reducción al absurdo, le digo, no, esto no es cierto. ¿Y cómo le digo no es cierto? Negándolo. Yo le digo, no, esto no es cierto. Trabajo con las reglas de inferencia hasta que llego a contradecirme. Esto que yo dije que no era cierto es una falsedad. Y por lo tanto, volvemos a negar la premisa añadida. Entonces aquí tendríamos que volver a poner no, 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 P, que en realidad es lo que quiero demostrar. Entonces, eso es lo que hace este método de reducción al absurdo. Niega
que esto sea verdadero. ¿Cómo lo niega? Pues lo negamos acá. Trabajamos con las reglas de inferencia hasta decir me equivoqué. Esto que yo dije que no era cierto es falso, es verdadero. Y por lo tanto, como último paso, a través del método de reducción al absurdo, vuelvo a decir, esto es verdadero. ¿Sí? Eso es lo que hace. De esa manera actúa este método. Consulta. ¿Se entiende cómo trabaja el método? Es como si yo le diga, esto es cierto, le digo. Y ustedes me dicen, no, no es verdad que esto sea cierto. Y yo llego a demostrarle que ustedes están equivocados. ¿Y cómo le llego a demostrar que ustedes estén equivocados? Infiriendo una contradicción. ¿Sí? Y ustedes ratifican que ustedes estaban errados. Esa es la forma en que trabaja este método de reducción al absurdo. Entonces, el mismo ejercicio lo podíamos hacer, miren, aplicando las reglas directamente, las reglas de reducción al absurdo, que lo hicimos con 4 pasitos, o podíamos utilizar también el método de reducción al absurdo. ¿Sí? Y hemos dicho, bueno, hemos demostrado, no es que hayamos dicho que mi razonamiento es válido, ¿ya? Ok, vamos a hacer otro ejercicio para que se logre entender mejor, ¿ya? Bueno, acá miren, voy a demostrar la validez del siguiente razonamiento utilizando el método de reducción al absurdo. En este caso me está dando 3 premisas. Y cada una de las premisas son, pues, son igualdades, ¿no? Entonces, cuando ustedes se le den este tipo de fórmula, yo les recomiendo formalícenla, denle nombre a la fórmula. De esa manera se va a ver más claridad en lo que nosotros queremos demostrar. Entonces tenemos 3 premisas. Si nosotros leemos nuestra primera premisa, pregunta, ¿será una proposición simple o compuesta? Porque las premisas son proposiciones, ¿no? ¿Esta será una proposición simple o compuesta? Compuesta, Inge. Compuesta. ¿Cuántas proposiciones simples la componen? Una. Dos, Yo veo Inge. 3. Dos, Yo dos. veo 3. Dos. Yo veo 3 porque la operación es sí, entonces, ¿sí? Y su antecedente es este de acá. Y su consecuente es este de acá. Si yo analizo su antecedente, este E, para mí pues es I, ¿no? Porque no le puedo poner aquí yo I, porque este es Y. ¿Sí? Entonces, esta premisa tiene como antecedente otra proposición compuesta y como consecuente una proposición simple. Entonces vamos a simbolizar el antecedente y decimos a P lo vamos a llamar X igual a 1, a Q lo vamos a llamar Y igual a 2 y a Z lo vamos a llamar R igual Z igual a 3. Entonces vamos a formalizar y decimos si P minúscula y Q, si P y Q, ¿no? Entonces, R. Y hemos formalizado mi primera premisa, ¿sí? Leamos nuestra segunda premisa, ya sabemos que vamos a inferir, entonces, y la segunda premisa. Esta es una proposición simple o compuesta. ¿Qué dicen? Compuesta. Compuesta también. Entonces, si es una proposición compuesta, pues yo leo la proposición compuesta
El conectivo lógico dominante es el sí, entonces tiene un antecedente y tiene un consecuente. En su antecedente también viene a haber otra condicional material, ¿no? Acá veo mi antecedente y acá veo mi consecuente. Entonces tenemos un if anidado. Entonces ya tenemos y igual a 2, z igual a 3. Entonces dice sí, sí. Entonces y igual a 2 es q. Entonces, se me borró. Entonces z igual a 3, entonces r. Entonces, W igual a 0. ¿Sí? W igual a 0, la vamos a llamar S. ¿Listo? Y X igual a 1. Y P. Por consiguiente, por tanto, demostrar W igual a 0. S. ¿Hasta ahí se entendió la formalización? ¿Te entendí? Ingeniera, ¿por qué Q entonces eres? Porque aquí dice, mire, sí, sí, y igual a 2, y igual a 2 es Q, entonces Z igual a 3, R. Ah, ese sí representa la condicional. Claro, tenemos dentro del sí, tenemos otro sí. El antecedente de este sí es otra condicional. Esa Ya, coma es como si usted dijese sí, entonces, ¿no ves? sí. Listo. O sea, son variables, ¿no es cierto? Son valores como variables más o menos. No me equivoco. Exactamente. Ajá, exactamente. Ah, ya, ok. Listo, entonces vamos ahora a colocarlo en la forma, porque puede venir, a ustedes le puede venir el ejercicio así para que ustedes simbolicen. Entonces, si le viene el ejercicio así para que ustedes simbolicen, lo primero que tienen que hacer pues es declarar sus proposiciones simples y formalizar, ¿no? Ahora vamos a ponerlo en forma de inferencia. Es infiere, es demostrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar S. Eso es lo que vamos a demostrar a partir de este conjunto de premisas, ¿no? Entonces, mi primera premisa sería P, entonces, P y Q, entonces R. Mi segunda premisa sería Q, entonces R, entonces S. Y mi tercera premisa sería solamente P. Por consiguiente, demostrar S. Listo. Vamos a demostrar a través del método de reducción al absurdo. ¿Qué me dice el método de reducción al absurdo? ¿Cuál es el primer paso que yo debo dar? Comenzamos negando S. Vamos a negar S. Muy bien. Entonces vamos a negar S acá. Voy a traerme el símbolo de negación de acá arriba, ¿ya? Ok, vamos a negar lo que queremos demostrar. ¿Y qué se llama esa regla con la que nosotros negamos? Regla de premisa. Las reglas de premisa. ¿Listo? Y vamos a llegar a una contradicción cualquiera. Puede ser que lleguemos con P y no P, Q y no Q, R y no R, S y no S, ¿no? Dígame, ¿cómo trabajo? ¿Qué con qué? Tolendo, 4, tolendo. 2 y 4. Ok. Modus tollendo tollens entre la premisa 2 y la premisa 4. ¿Qué infiero? Negación de Q entonces eres. La negación de Q, entonces R. ¿Listo? ¿Qué más?
¿Qué más hago? Ese entonces podría negarlo a la negación que está atrás del paréntesis. Y en vez de entonces vendría a ser, creo que I. ¿Este de acá? Sí. Aquí no puedo aplicar la ley de Morgan. La ley de Morgan entra así, mire, con el I, y esta es la... Hay una ley para eso, pero no me acuerdo su nombre. En sí, eso entonces vendría a negar a la negación que está fuera del paréntesis. Como que una doble negación. Existe una ley que se llama la ley de la condicional material, no sé si a esa se refiere. Entonces, si nosotros tenemos, por decirle P, entonces Q, ¿no? ¿A esa se refiere? ¿A negar no Q o R? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a utilizar ese, entonces vamos a utilizar la ley de la condicional material. Esta negación se sigue manteniendo acá. Y vamos a negar el antecedente o el consecuente. Hemos aplicado la ley de la condicional material en la premisa número 5, porque también podemos aplicar las leyes, ¿no? No solamente las reglas, también las leyes. ¿Ok? ¿Qué más hago? ¿Ley de Morgan ahora? Sí. O no, ¿Ya? doble. Claro, tenemos que hacer la ley de Morgan, entonces vamos a hacer no Q, S, O, se vuelve I, no R. Hemos aplicado la ley de Morgan en la número 6. ¿Qué más hago? Esa doble negación, ingeniera. La doble negación, pues digo Q y R. Y hago doble negación en la premisa número 7. ¿Qué más? Simplificación. Simplificación, ¿qué simplifico? No era. No R. Simplificación en la número 8. ¿Para qué simplificado? Para un MTT de 9 y 1. Ok, entonces vamos a hacer esta de acá con esta de acá. Y vamos a inferir la negación de esta de acá. ¿Sí? La negación de no P y Q, entonces hemos hecho MTT de la número 1 y la número 9. Ley de Morgan ahora, en la 10. Volvemos a hacer la ley de Morgan. Muy bien, entonces vamos a hacer la ley de Morgan. En la número 10. ¿Para qué hemos hecho la ley de Morgan? Se puede hacer un MTP, ¿no? En 11 y 3. En 11 y 3. En la 11 y la 3, claro que sí. Un MTP en la número 11 y la número 3. ¿Y qué inferimos? Negación de Q. Negación de Q. ¿Qué más? ¿Ya lo tienen? ¿Qué podemos hacer acá? Simplificación de nuevo. Simplificación de nuevo. Vamos a simplificar la número 8.
Ya lo tenemos, ¿no? Acá por un lado tengo Q y por el otro lado tengo no Q. Una proposición y su negación. Entonces, ¿qué más hago? La de Conjunción, ¿no? A Q, ¿qué le voy a conjuncionar? Su negación, pues, ¿no ve? Q y no Q. Entonces decimos conjunción de la número 13 y la número 12. Ok. ¿Esto será una negación? ¿Esta será una contradicción? Sí. Verdadero y falso. Entonces, una vez que nosotros llegamos a una contradicción cualquiera, volvemos a negar la premisa añadida, que en realidad lo que hacemos ahorita es copiar lo que queremos demostrar, ¿sí? S, y decimos reducción al absurdo de la número 13. ¿Listo? Queda demostrado, ¿no? Y decimos nuestro razonamiento es válido. Punto. Listen tiene 2.13. Tengo 2.13, tienes razón. Este sería la número 14 y este sería el número 15. Este sería entonces Q y no Q, 13 y 12, ¿no? Está bien. Y este sería la número 14. ¿Ahora? Sí, listen, ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, volvemos a repetir lo que hace la reducción al absurdo. Lo primero que hace como primer paso dice esto que usted dice que es cierto, no es cierto, por eso lo niega, ¿sí? Y se contradice. ¿Cómo se contradice? Encontrando una contradicción cualquiera. En este caso, su contradicción puede ser sobre cualquiera de las variables proposicionales, ¿no? Ya sea sobre P, sobre Q o sobre R, ¿ya? ¿Listo? Y vamos al último método. Este método es el método de la demostración condicional. Este método de la demostración condicional solamente es válido si lo que queremos demostrar es una condicional material. ¿Sí? Entonces, en este caso, acá voy a tener una premisa número 1. ¿Sí? Esta va a ser mi premisa número 1. Dice, si el ejército marcha contra el enemigo, tiene posibilidades de éxito y arrasará la capital enemiga si tiene posibilidades de éxito. ¿Sí? Entonces, acá nosotros estamos ante una proposición compuesta. ¿Sí? Esta proposición compuesta tiene una operación que es el sí, entonces. Para mí este es el antecedente y este sería el consecuente. ¿Sí? Entonces dice, si el ejército marcha contra el enemigo, tiene posibilidades de éxito y arrasará la capital enemiga si tiene posibilidades de éxito. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Acá lo tenemos. Ya lo tengo escrito acá. Lo primero que hacemos nosotros es encontrar esas proposiciones simples para poder formalizar, ¿no? Entonces vamos a decir P, no me deja copiar. Ahora sí me va a dejar copiar, ¿no? El ejército marcha contra el enemigo.
Q. El ejército tiene posibilidades de éxito. Y R, el ejército arrasará la capital enemiga. ¿Listo? Entonces yo tengo mis tres. Miren, dice, miren, si el ejército marcha contra el enemigo, si P, entonces el ejército tiene posibilidades de éxitos y leamos esto de acá, arrasará la capital enemiga si tiene posibilidades de éxito. En esta partecita de acá, lo que nosotros tenemos que mirar bien, cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, ¿no? Para que arrase la capital enemiga, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Posibilidad de éxito. Exactamente, tiene que tener posibilidades de éxito. Entonces, ustedes tienen que razonar cuando se le da a formalizar, ¿no? Entonces tienen que ver ustedes cuál es su antecedente y cuál es su consecuente. Su antecedente, si tiene posibilidades de éxito, entonces arrasará la capital enemiga, ¿no? Entonces, cuando vamos a formalizar, decimos si P, entonces Q, y si Q, entonces R. ¿Se entendió? Un poquito complicado, ¿no? Pero creo que ya estamos nosotros, yo creo que ya nosotros podemos formalizar este tipo de ejercicio. Dice, o el ejército marcha contra el enemigo, o se repliega rápidamente. ¿Sí? Entonces, el ejército marcha contra el enemigo, o el ejército, nos faltaría otra proposición, ¿no? ¿Qué le vamos a llamar a la otra proposición? S, ¿no? ¿Ok? ¿Qué operación es esta? ¿Qué se llama esta operación? Disyunción. ¿Disyunción qué tipo? Disyunción exclusiva. Disyunción exclusiva. Entonces, ya lo tenemos nosotros, o el ejército marcha contra el enemigo, o P o S, ¿no? O P o S. Esa vendría a ser nuestra segunda premisa. Si ustedes se dan cuenta, con las reglas de premisa, no existe la notación de la O exclusiva. Sí, entonces acá nosotros solamente vamos a colocar O, pero entendido en una forma exclusiva. ¿Sí? Entonces, en inferencia, en todas las leyes que nosotros hemos visto, solamente aparece la O, no la O exclusiva. Ok. Premisa número 3. Dice, si se repliega rápidamente, ya lo tenemos, S, el ejército se repliega rápidamente, coma, el enemigo atacará su retaguardia. Entonces sería aumentar una más, ¿no? ¿Cuál sería? El enemigo atacará su retaguardia. ¿Cómo decimos esto? Si se repliega rápidamente, entonces el enemigo atacará su retaguardia. Ese, entonces, ¿qué? Entonces,
T, ayúdenme pues, S, entonces T. Y T, entonces, Y volvamos a leer. Perderá la guerra si el enemigo ataca su retaguardia. T, entonces, T, entonces, muy bien. Q. ¿Qué símbolo le pusimos a T, perder la... entonces, perderá la guerra. No hay que tiene- añadir nueva premisa. Ah, no. ¿Perderá la guerra? No, no tenemos, no podemos colocar otra. Creo que es U, creo que es U. Acá le van a poner U. Ah, no la vi. No lo hemos todavía formalizado, ¿no? Entonces, T, entonces U. Muy bien. Ahora sí. Por tanto, por consiguiente, si no arrasa la capital enemiga, si no hiere, entonces perderá la guerra. Entonces no hubo. ¿Listo? ¿Se entendió más o menos la formalización? Sí. Está un poquito complicado. De todas maneras, yo este archivito se lo voy a mandar ahora, ¿ya? Para que ustedes puedan tener el ejercicio hecho. Bien, entonces acá tenemos 3 premisas y tenemos una conclusión. Ahora vamos a ir a inferir, ¿sí? Vamos a colocar nuestras premisas. Y para ello vamos a aplicar el método de la demostración condicional. ¿Sí? Entonces, acá yo lo tengo ya el ejercicio hecho, dice demostrar no R, entonces U, y mis 3 premisas son P, entonces Q, y Q entonces R, P o S, S entonces T, y T entonces U. Lo que hemos hecho acá arriba. ¿Sí? ¿Qué me dice este método de la demostración condicional? Este método de la demostración condicional me dice que solamente puede ser aplicable si la conclusión es una proposición condicional. Los pasos a seguir son los siguientes. El primer paso, vamos a añadir el antecedente de lo que queremos demostrar, utilizando para ello la regla de premisa, varios espacios a la derecha. 2, haciendo uso de las reglas de inferencia, nosotros vamos a inferir el consecuente de lo que queremos demostrar. Y 3, utilizando la regla de demostración condicional, vamos a volver a formar la proposición condicional con antecedente la premisa añadida y como consecuente la premisa inferida. Esos son los 3 pasos que nosotros vamos a dar. Entonces, vamos al ejercicio. Si nosotros nos fijamos acá, lo que nosotros queremos demostrar es una condicional material. Entonces podemos aplicar el método de la demostración condicional. Como primer paso me dice vaya a varios espacios a la derecha y con las reglas de premisa añada el antecedente de lo que quiere demostrar. Entonces mi antecedente es no R, utilizo para ello la regla de premisa. ¿Sí? A estas premisas iniciales, usted súmele esta premisa que ha adicionado. Utilice todas las reglas de inferencia hasta que usted infiera el consecuente. Y entonces mi consecuente es U. Nosotros vamos a aplicar todo lo que conocemos hasta llegar a inferir U. ¿Ya? Esto es lo que ahorita yo ya miro. A U es lo que yo tengo que llegar. Listo, díganme qué hago.
¿qué hago acá? Simplificación, no me veo ahí. ¿Ya? ¿Qué voy a simplificar? ¿Las 2 o las 4? Simplifiquemos las 4 si quieren. P entonces Q entonces R, usted me dice que simplifique, y ahorita le vamos a poner S entonces T, y T entonces U. ¿Esas 4? Entonces, simplificación en la número 1. Simplificación en la número 1. Simplificación en la número 3. Y simplificación en la número 3. ¿Ok? ¿Qué más? De la ley de condicional. Ley condicional. A ver, fíjese. Hay silogismo hipotético, ¿no? ¿Puede ser? Vamos por silogismo hipotético. Sí, sí. Ok, entonces aquí esto es P, entonces R, ¿no? Sí. P, entonces R, silogismo hipotético de la número 5 y la número 6. ¿Qué más? Otra vez silogismo hipotético. Otra Sí, vez sí. silogismo hipotético. Aquí veo a T, aquí veo a T. Entonces sería S, entonces U. De la número 7 y la número 8. ¿Qué más? ¿Qué más hago? ¿Se puede aplicar con ley condicional o hay otra? No le veo otra. ¿Y esta de acá? Ah. No, todavía no estoy, ¿no? Ajá, ¿qué inferimos? Negación de P. Negación de P, ¿no? Entonces, siempre mirando, ¿no? Lo que queremos llegar. Entonces vamos a inferir negación de P. La regla se llama MTT entre la número 9 y la número 4. ¿Ok? ¿Qué más? Lo que queremos llegar a inferir es U. MTP con 2 y 11. Con 2 y 11. ¿Y qué inferimos? No esa. No S. MTT entre la número 2 y la número 11. Muy bien. MTP, ingeniero. MTP, sí tienes razón. MTP. ¿Qué más? Tenemos que llegar a sacar U de acá. Entonces, la única forma que podemos llegar a sacar U es cuando tengamos una T. ¿Qué 7 y más 12. podemos? 7 y 12, no. No podemos No le aplicar. puede. Ajá.
10 y 7 MP. 10 y 7. MP. Sácate. 10, esta de acá. 6 y 7. Sacaría T, ¿no? Con MP. No, no puede hacer nada con la 10 y 7. Ah, puta, pensé que estaba solito. ¿Qué más? A ver, No nos conviene hacer MTT entre 10 y 12, ¿no, ingeniera? Porque sale negación de U y lo que queremos es U. no puede hacer entre 10 y 12, mire, porque para hacer MTT tiene que tener no. ¿Mm? Ah, ya. ¿Cómo se llama? Hay algo mal acá, revisen, a ver. Hay algo mal que hemos hecho, ¿no? Hay silogismos de Acá, disyuntivo. mire, cuando estamos haciendo nosotros Q, entonces R, y no R, nos conviene soltar no Q. Y por ningún lugar hemos soltado no Q acá. Nos hemos ido acá. A ver. Acá, este y este. A ver. Vamos a ver este camino. ¿Qué inferimos ahí? No Q. ¿Qué inferimos no Q, ¿no ve? Vamos a inferir no Q, ¿ok? Acá vamos a inferir no Q. Hemos utilizado MTT entre la 6 y la 4. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? 7 y 5. 7 y 5, ya, NP. MTT entre la 5 y la 7. ¿Qué más? Y nos volvemos a estancar, ¿no? No se puede hacer un MTP. Entre la 8 y la 2, ¿sí? ¿Y qué infiero no ese? Sí. MTP entre la 2 y la 8. Muy bien. ¿Qué más? ¿Podemos simplificar P3? Sí, ¿qué voy a simplificar ahí? ¿Cuál de las dos quieres simplificar? T es entonces T. Ya, ¿y para qué quieres simplificar esto? ¿Con qué la va a utilizar? MTT entre 9 y 10. Entre 9 y 10 no se puede, porque tiene que ser el antecedente, el consecuente, ¿no es? ¿Qué más? Yo sigo trabajando, a ver.
la manera que nosotros vamos a poder sacar U es de acá. Entonces sí o sí yo la tengo que cortar, porque no hay otra forma donde yo tenga U. Ya ahí se podría hacer un silogismo hipotético en 10 y 11. 10 y 11, sí, pero ahí tendríamos ese U, tener no U, ¿no? S o T, a ver. Acá, mire. Y si hacemos esto, agarramos esta de acá. Agarramos esta de acá. Y agarramos esta de acá. Y podemos inferir esto de acá. 2, 5 y 10. ¿Podemos hacer eso? Sí. Está bien. ¿Ok? ¿Para qué hago eso? Para un MTP entre 12 y 7. No, a No. ver, acá tendríamos QT, T o U. Acá podríamos hacer lo mismo, ¿no? Acá podríamos hacer un QT. Esta no la hemos utilizado, ¿no ve? Y acá. Pero nos estamos chipando. Sacaría R y O1. ¿No? Que lo que pasa es que nosotros hemos trabajado con todas estas de acá y no lo hemos utilizado, ¿no? Entonces, tampoco está bien eso, digamos. Nosotros tenemos que trabajar, pero para poder utilizarla, digamos, ¿no? Entonces estamos yendo mal por el camino. Sigamos trabajando, a ver. Acá, miren. Vamos a trabajar con esta de acá, vamos a hacer el silogismo disyuntivo, vamos a ver si lo podemos hacer más fácil, ¿sí? P o S, entonces soltamos P, y acá tendríamos que soltar esta de acá. ¿Sí? Esta es simplificación de la 3. Haciendo silogismos disyuntivos que estaríamos Q, T, ¿no es? Silogismo disyuntivo de la 2, la 5 y la 6. 2, 5 y 6. Muy bien. ¿Ok? Entonces volvamos a hacer lo mismo, ¿no? Volvamos a hacer lo mismo, pero con esta de acá. Q o T. Entonces vamos a hacer, vamos a agarrar una con Q, que sería esta de acá, que no le hemos soltado. Simplificación de la 1. Y esta de acá. Simplificación de la 3, ¿no ves? Ok, entonces ya podemos hacer. Tal vez nos salga mejor así. Apliquemos luego silogismo disyuntivo. ¿Qué infiero? R
o U. Silogismo disyuntivo entre las 7, la 8 y la 9. Venom, a ver, ¿Ah? Cholita. Ok. Eso estoy viendo. Bueno, no, ¿Qué más? que a veces salta por la configuración que tiene. Su micrófono, por favor. Ahora ya lo tenemos, ¿no? Esta y esta. ¿Qué inferimos? No. La U. ¿Cómo que? No eres, no eres y eres. No, no es no U. Es U directamente. Sí. Es Entonces. MTP. ¿Sí? MTP de la 10 y de la 4. Ahora sí, ¿no? ¿Salió o no salió? Pero entonces no podemos hacer simplificación de la 10, Lisa. No se puede. Pero ¿para qué simplificación si lo que nosotros estamos buscando es inferir este consecuente, ¿no ven? Esto es lo que estamos buscando. Porque estamos aplicando el método de la demostración condicional, ¿no? Entonces, eso me dice mi método hasta inferir el consecuente, ¿no ves? Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos en acción condicional, añadimos el antecedente como una nueva premisa, utilizamos las reglas de inferencia hasta inferir el consecuente. Hemos logrado inferir el consecuente, entonces me dice como último paso, vuelva pasos a la izquierda y lo que hace usted es poner esto de nuevo. Pero ¿cómo lo traduce acá? Me dice, arme la condicional con el antecedente, que no eres, y como consecuente la premisa inferida, que en realidad es la demostración. ¿Ven? Justifique método de la demostración condicional entre la premisa 4 y la premisa número 11. Listo. ¿Se entendió, chicos? Sí, se entendió. Bueno. Listo, último caso. Vamos a volver a hacer lo mismo, ¿ya? Utilizando el método de la demostración condicional, ¿qué voy a inferir? ¿Qué voy a adicionar, mejor dicho? Negación de Q. No, antecedente, P, P. regla de premisa. Estamos utilizando el método de la demostración condicional, varios espacios a la derecha, regla de premisa. ¿Qué es lo que tengo que llegar a inferir? ¿Qué es lo que tengo que llevar a inferir? El consecuente. El consecuente, ¿no? El consecuente, pues para nosotros es todo esto. ¿Sí? No Q, entonces no S. Listo, díganme qué hago. Con estas tres premisas, ¿qué hago? El 2 LCM. ¿El 2 con qué? ¿No será el 1 con 3? El 1 con 3 MP. El 1 con el 3, Lisa. ¿Qué se llama esta regla? El 1 con Poner. el 3. Modo poniendo, ponen. Listo. ¿Qué más hago? Silogismo hipotético. Ah, no, perdón. Ya. Miren. Perdón. El método nosotros lo podemos usar recursivamente. ¿Ya? Yo aquí ya no podría hacer nada. No puedo hacer nada. Así yo haga, no me va a salir nada. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo en lo que yo quiero inferir, yo puedo volver a aplicar el método acá. Entonces voy a decir, voy a volver a aplicar el método
En este caso vamos a adicionar no Q como regla de premisa hasta llegar a inferir no S. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora ya nos fijamos en esto de acá porque lo estamos metiendo de manera recursiva. ¿Qué hago entonces? Ya fíjense ahora, mi prioridad es no S. ¿Qué hago? MTP 5 y 4. Entre 5 y 4, MTP, entre la 5 y entre la 4, ¿qué infiero? Negación de R. No, R. directamente no R, ¿no? Porque acá tengo Q y acá tengo no Q y la que está suelta que es no R. ¿Qué más? MPP 6 y 2. MPP, la 6 y la 2. Y he logrado inferir no es, ¿no? Entonces, esta de acá he logrado inferir lo que quiero, ¿sí? Una vez yo he logrado inferir lo que quiero, me dice ahora coloque como antecedente la premisa añadida, que es no Q, y como consecuente la premisa inferida. Y para ello usted va a utilizar el método de la demostración condicional entre la premisa 5 y la premisa 7. La vuelvo a formar. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Esto, ¿no es? Esto grandote de acá, ¿no es? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y entonces, por eso hemos utilizado recursivamente acá. Entonces, una vez que nosotros logramos tener ese consecuente, volvemos a utilizar el método de manera recursiva. Utilizamos demostración condicional. Acá 3, ya 8. 3 y 8. Perfecto. Listo. ¿Ven? Entonces lo hemos hecho de manera recursiva. Bueno, ¿lo quieren este archivito? Sí, por favor. Ya, vamos a... acá el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3. Va, acá ya estaban. ¿Para cuándo el práctico, Inge? No, todavía no lo vamos a hacer. Este práctico, cuando una vez termine inferencia y el ejercicio 4, estos 4 ejercicios, ¿ya? Van a formar parte del práctico de inferencia. Yo lo voy a preparar para que ustedes lo vayan haciendo en su casa. Listo. Todavía no hay fecha, pero se lo voy a ir dando, ¿ya? ¿Perfecto? Listo, Inge. Ok, entonces guardar como inferencia grupo Z5. Ahora control de lectura, ¿no? ¿Hasta qué lección era? Está un video de reglas de 3.19, ¿no? 1.19. ¿Verdad? 1.19. Perfecto, entonces yo me quedo haciendo su control de lectura y ustedes vayan tratando de hacer su práctico ese. Nos vemos, ¿ya? Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao, que les